doy la bienvenida al programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy lo estamos haciendo desde el bar ensayo El Antonia en La Habana Vieja, un sitio que acoge a músicos de diversas generaciones en Cuba, un sitio relativamente nuevo y donde probablemente nuestro invitado de hoy próximamente pueda presentarse. Gracias, José María Vitier, por estar hoy en entrevista con nosotros. Es un placer. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo tengo varias motivaciones para invitarlo a este programa. La principal es que muy pronto se va a estrenar una nueva obra musical suya, que es un homenaje a Aide Santamaría con motivo de su centenario. Y ese estreno probablemente sea en torno al 28 de abril, que es el aniversario de la Casa de las Américas, la Casa de Aide, como también la conocemos, pero es también el día del centenario de una querida poeta cubana, que es además su madre, Fina García Marrús. También en 2022 iniciamos el año con el Premio Nacional de Música 2021 otorgado a usted, que ya sé que ha ofrecido muchas entrevistas con ese motivo. Y también hay un tercer pretexto que no sabría si a usted le gusta que yo lo diga o no, pero en este año está empezando a vivir sus 70. Y generalmente los artistas en los 60, en los 70, en los 80, ojalá que sean muchos más, bueno, conmemoran especialmente también con presentaciones, con discos. Veremos qué tiene Vitier en este sentido. Mi primera pregunta es precisamente a Aide Santamaría. Sé que ese vínculo con Aide no fue directo en su caso, pero sí de Fina y de Cintio, su padre, Cintio Vitier, de su hermano Sergio Vitier, un vínculo más estrecho con Aide, de trabajo, de colaboración, de admiración. ¿Cómo le llega a usted la imagen de Aide Santamaría y cómo la refleja en la música, en esta obra musical? Bueno, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de hablar de algunas cosas que no se hablan frecuentemente. Y en cuanto a la motivación de la música y de las creaciones, ¿no? Debo empezar diciéndote que ya tú has dejado entrever que yo no tuve un vínculo directo, personal, con Aide. Sin embargo, desde mi juventud, primera juventud prácticamente, Aide era una presencia muy intensa en mi propia vida familiar. Primero que todo a través de mi hermano Sergio, porque he sabido lo que significó Aide y la casa para aquel grupo de experimentación sonora de que mi hermano fue fundador, pero más allá del grupo de experimentación sonora, yo creo que en lo personal la imagen y la figura de Aide y la intensidad de Aide marcó mucho a mi hermano y era un tema muy frecuente de conversación en casa, las cosas que él contaba de Aide, a la que veía con más frecuencia, incluso que mis padres en aquellos años. Eso no solo, hay que decir, no solo mi hermano y toda esa generación de músicos y toda esa oleada, por así decir, de artistas que se nucleó alrededor de la casa. No podía dejar de hablar de Aide, o sea, es que Aide era absolutamente la bienhechora de todo aquel movimiento fantástico, no solo nacional, sino internacional, que fue y es la Casa de las Américas. Entonces me honró mucho cuando me llevó el encargo de hacer una obra. Fue una obra por encargo. Destinada a conmemorar el centenario de Aide, a conmemorarlo como tiene que ser, por todo lo alto y con toda la visibilidad que requiere y que no siempre ha tenido la figura de Aide. Exactamente. Y contribuir a eso realmente me honra mucho. Y desde el punto de vista musical, ¿cómo está concebida la obra? Bueno, es una... ¿Y qué título tiene? Sí, la obra, aunque el poema está dedicado a una heroína de la patria, o en la muerte de una heroína de la patria, la obra musical se llama Allí donde la luz. Allí donde la luz es un pedazo de un verso que termina diciendo: allí donde la luz no olvida a sus guerreros. Entonces, el poema es tan motivador y de tantas formas diferentes, porque aunque es un poema breve, la obra, digamos que la obra musical le da un poco de extensión, cosa que se puede hacer a veces, ¿no? Aunque un texto sea breve, la música, sin embargo, tiene un discurso.
un poco más ampliado, y transita a través de los versos, tratando de meterse en el espíritu de cada uno de ellos. Por ejemplo, el poema tiene no te he dicho, está escrito para coro mixto, orquesta de cuerdas, piano y percusión. Y tiene alusiones muy intencionadas. Una de ellas es a Ofelia, el personaje shakespeariano. Que está también en el poema. Exacto, está en el poema de Cúbranla de flores como Ofelia. Dice, y entonces de repente la música, pues roza también una atmósfera como un poco isabelina desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Coral. Con una forma de contrapunto, ¿no? Asociado a ese tipo de estética. Pero esos son momentos. La obra está continuamente tirando cabos hacia esas cosas legendarias que tiene el poema y que tiene la figura de Aidé y hacia lo que es el presente y el futuro. O sea, es una obra también que tiene un lenguaje actual. ¿Y tiene quizás alguna sonoridad latinoamericana tomando en cuenta? No deliberadamente. No deliberadamente. Yo cuando musicalizo unos versos, yo creo que el dictado que sigo es el dictado de la sonoridad, el dictado de la palabra. Mucha música mía está inspirada en palabras, en versos. Y aunque no tengan letras, pero en su origen, tuvieron su origen en experiencias poéticas. Y en este caso doblemente, ¿no? Es una obra también que contiene bastantes elementos dramáticos. Como dramática fue también la vida de su vida. ¿Entiendes? Y al final, lo que se trata, porque de pronto me di cuenta que no estaba haciendo solamente una obra musical dedicada a Aidé. Como mi madre no solamente escribió un poema dedicado a Aidé. En el fondo, todo tiene un aire como de oración, que es más abarcadora, que ya está aludiendo, por supuesto, a Aidé Santa María y a su vida y a su muerte, pero también está haciendo como una especie de oración por todos nosotros, o sea por Cuba, por su destino. O sea, aunque no es que lo diga, pero la intención de la música es tirar un cabo hacia adelante, hacia el futuro, hacia el presente y sobre todo hacia el futuro. Y termina, después de pasar por momentos un poco angustiosos, sonoramente incluso, termina, sin embargo, como avisorando una claridad al final, como un amanecer, como el final de un viaje, que al final termina siendo dichoso, ¿no? Es decir, que apuesta por la luz que tanto necesitamos apuesta todos. Por la luz, efectivamente. Esa es la idea de la obra. Yo creo que las cosas hay que pensarlas a lo máximo, claro, y después ver qué se logra realmente, ¿no? ¿Usted nunca ha sentido temor por el trabajo por encargo? No, al contrario, la gratitud obra. Es lo único que siento por los encargos. Bueno, esa gran banda sonora de En Silencio ha tenido que ser, fue un trabajo por encargo. Sí. En fin, hay innumerables ejemplos en su obra y en la obra de muchos músicos. Pero a la vez, ¿cómo ha sido esa relación con el trabajo por encargo? Usted me dice que siente gratitud cuando lo hace, pero ¿qué desafío representa? ¿Dónde coloca José María la imaginación en voy a hacer una obra sobre? Le voy a decir algo, otras veces me han preguntado eso y creo que sé la respuesta. Sí. Yo lo veo así, o sea, uno siempre está de alguna manera trabajando, de alguna manera está creando obras nuevas, aunque nadie te haya pedido nada. Y aunque no te sientes hacerlas, pero están surgiendo. Hay una fluencia de ideas que es bastante continua. En ese momento, ¿a quién te hace un encargo? Y la persona cuando te encarga una música, lo hacen porque ya sabían algo de tu trabajo y algo que tú hiciste les gustó y quisieran tener eso mismo, de alguna manera. Esa suele ser la motivación. Disponer de una música que haga este compositor que ya había hecho algo que te gustaba. Pero lo curioso es que cuando yo acepto el encargo, no es por el mismo motivo. Yo acepto el encargo precisamente porque es la oportunidad de hacer algo totalmente inesperado, que no tiene nada que ver con lo que había hecho antes y probablemente con lo que espera la persona que encarga. Eso es lo que me hace sentir gratitud, porque me da una oportunidad de avanzar, de crecer como compositor. Y de alguna manera,
hay que tratar de ver, no confiarse del todo en tus ideas preestablecidas. Tienes que ver si lo que tú venías pensando realmente sirve para este encargo o si esto es una cosa completamente nueva que tú ni te esperabas y que te da una oportunidad de desplegar un lenguaje, de desplegar una forma de crear que tú no habías usado antes. Esta obra, después que ya la hice, o casi cuando la había terminado, me di cuenta de que tiene, por ejemplo, el mismo formato que tiene la misa cubana. Yo no me lo propuse de esa manera. La música, el verso me fue pidiendo la instrumentación y me fue dictando sus leyes, ¿no? Siempre en una obra hay que cumplir algunas leyes que son de la creación, de la composición, de la instrumentación, pero hay otras leyes que surgen en el proceso y que hay que irlas acatando, ¿no? O rompiendo. Pero hay que estar en interacción siempre con una cierta norma. Y todo eso es fascinante, todo eso es lo que le da sentido realmente a todo mi trabajo musical. En algunas de esas obras por encargo colaboraron usted y su hermano Sergio Vidier. ¿Cómo fue el intercambio de trabajo entre ustedes dos y el diálogo entre artistas, no entre hermanos? ¿Cómo funcionaba la hermandad y ser también colegas y músicos? Bueno, la hermandad es un proceso que es continuo, o sea, que no se interrumpió nunca, ni se interrumpirá jamás, porque es un diálogo de sangre. Y es más profundo incluso que la profesión y que el oficio. Y es más importante. Después tenemos una figura como Sergio de una suficiencia tremenda y de una solidez artística muy grande que me antecede a mí en edad también, que toca un instrumento que también es un instrumento autónomo, que es un instrumento que se basta a sí mismo como la guitarra, igual que el piano, son instrumentos líderes. Y fíjate que no es frecuente los dúos de piano y guitarra. Normalmente, porque los dos ejercen un liderazgo, ¿no? De alguna manera. A pesar de eso, gracias a aquel encargo de las series de televisión, no era la primera vez que trabajábamos juntos, habíamos hecho una canción juntos. Cuando digo juntos, digo una mitad yo y otra mitad él. Una canción dedicada a un poema de Eliseo Diego. Me acabo de acordar de eso. Yo no hacía canciones, Eliseo tampoco, básicamente, no las hacíamos. Hacíamos música instrumental. Pero bueno, nos dieron ese encargo también. Y se grabó la canción con un soneto de Eliseo Diego dedicado a Alicia Alonso. Yo hice la mitad, no me acuerdo si la primera o la segunda, y él hizo la otra mitad. Porque además la música, cuando tú dices que dos músicos colaboran, no quiere decir que los dos trabajen en lo mismo, quiere decir que cada uno hace una parte. Porque el acto de componer música es absolutamente solitario. Individual. O sea, tú escribes con tu lápiz, y estoy hablando de lápiz realmente, no porque estamos hablando de cuando no había otra forma de hacerlo, y él escribe con el suyo. Tú rayas tu papel pautado y él raya el suyo. Por lo tanto, son músicas que se hermanan en su continuidad, pero que en su momento creativo pertenecen solamente a él y solamente a mí. Es el caso de la música para en silencio, donde yo hice una parte de los temas y él hizo otra. Así hemos trabajado, no solamente para la televisión en varias series, sino trabajamos también para la danza, en ballet también hechos así como se podría decir. Se dice a cuatro manos, bueno, a cuatro manos si fueran pianistas, pero se dice a dos manos cuando somos dos compositores. Le propongo hacer una pausa de unos segundos y enseguida seguimos conversando en entrevista con José María Vidier. Quédese con nosotros. Trigésima primera Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana Leer es crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor, Colombia. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Leer es crecer. Continuamos en entrevista hoy conversando con José María Vidier,
en el bar ensayo El Antonio en La Habana Vieja. Gracias nuevamente, José María. Hace poco usted relataba una vivencia muy simpática y a la vez emotiva en Facebook sobre una espectadora con la que se encontró en la calle y conversaron, y ella le manifestó su admiración y terminó, como muchas veces le ha sucedido a ustedes los artistas, ella diciendo, si yo hubiera sido músico, ¿no? Y después ella le dijo una frase que a usted le impresionó mucho, que es lo que sí yo estoy es siempre cantando por dentro. Me imagino que José María también está siempre componiendo, cantando e interpretando por dentro. ¿Cuán importante es y con qué frecuencia debe usted presentarse ante el público? Ya sabemos que la composición es un acto individual, solitario, pero la interpretación necesita la retroalimentación de esos espectadores, de los críticos, del público en sentido general. ¿Cuán importante es para usted presentarse en concierto? El problema no, la característica distintiva que tiene este oficio de componer es que es un oficio que se inicia como una experiencia solitaria, una experiencia individual, intransferible, pero no se culmina hasta que no se hace extensivo a los demás, hasta que no se difunde, hasta que no se toca. Y no solo eso, sino que no se termina tampoco el proceso. Y cada vez que se toca, el proceso continúa. Porque no se toca igual. Nadie canta la misma canción 2 veces, nadie escucha la misma música 2 veces. O sea, la música siempre está variando. No es lo mismo, y lo digo con muchísimo respeto por todos mis colegas de todos los oficios artísticos, pero no es lo mismo cuando escribes un libro y lo publicas. Ahí no hay más que hacer, o sea, ya está terminado. Quisieras cambiarlo, pero ya no puedes. O cuando terminas. Bueno, el cuadro se puede retocar infinitamente también. O cuando haces una película, pues la película termina, la historia termina. Ya. Se cierra un ciclo. Pero la interpretación, y sobre todo la interpretación de mi propia música, que yo me doy el lujo, se puede decir, de variar a mi antojo y tratar de perfeccionar, nunca es igual. Ni siquiera cuando está escrita, cuando está impresa, cuando está publicada. Después la ejecución es siempre diferente. La música, además, no se escribe con la misma precisión que se escriben las palabras. Siempre hay muchos márgenes para la interpretación. Así que es un proceso que, como te digo, que comienza en solitario, pero termina siendo un proceso... Muchos artistas reflexionaron en torno a ese vacío durante la pandemia, es decir, 2 años sin presentarse ante el público. Usted dio un concierto que fue de presentación de un disco en medio de la pandemia, cuando hubo un margen ahí de bienaventuranzas, ¿no? Cuando se presentó, es decir, esa presencia del impacto del público en vivo cuando se ejecuta la obra, como usted dice, nunca es acabado, pero cuánto le dota de emoción, de amor. Es muy gratificante. Es muy gratificante y a la vez es muy tenso. O sea, yo soy de los que no saldré nunca en calma o completamente en calma al público. Uno sale al público con una presión, indudablemente. Con muchas veces que lo hayas hecho, aunque te lo sepas de memoria, pero es una actividad muy vibrante, muy demandante emocionalmente, muy agotadora emocionalmente, pero a la vez extraordinariamente gratificante. José María, hemos mencionado a Sergio Vitier, a sus padres, también hace poco mencionó a su tío Eliseo Diego. Usted nació y creció en una familia, digamos, privilegiada, en el sentido del pensamiento, de la cultura, de esos valores éticos que ellos supieron transmitirles. ¿De qué manera se produce además ese diálogo transversal que también sé que ocurrió en su familia? ¿Y qué mensaje, qué lección ética deja ese legado que usted ha recibido para usted como artista? ¿En qué manera se puede enfrentar o asumir las adversidades, los desafíos que representa el vínculo del artista con la sociedad en que vive? En cualquier sociedad, pero sobre todo en la nuestra, no es que quiera politizar nuestra entrevista, vinimos a hablar de arte, pero indudablemente hay que hablar de eso. En una sociedad como la nuestra,
que siempre ha estado convulsa desde que usted nació y bueno, desde mucho antes también, y en la actualidad. ¿Cómo hace uso de esas herramientas que sus padres y que ese entorno familiar de pensamiento, de análisis crítico, le propició a usted para enfrentar esta vida que Sí, llevamos? bueno, es una pregunta muy amplia en la cual yo he pensado mucho, porque ciertamente es cierto lo que dices de que yo tuve el privilegio de nacer en un entorno espiritualmente muy, voy a decirlo, muy saludable, eh, Sí, es un entorno amoroso, todos lo sabemos, sí, pero aunque yo era me una familia, mi claro, familia era una familia como todas las como familias, con sus todas. luces y sus sombras, por supuesto, y sus problemas, como cualquier familia. Pero lo que te puedo decir, quizás abreviando ese asunto sobre el cual, como te digo, he pensado y sigo pensando mucho, me pasa muy a menudo, y yo diría que cada vez me pasa más que ante las circunstancias de la vida, que tú mismo has hecho alusión a ellas, de nuestro país, nuestras circunstancias concretas, nuestras dificultades concretas, y nuestras preguntas también, cotidianas a veces. Cada vez más me acude el pensamiento de qué cosa hubiera hecho, sobre todo mi padre y mi madre, qué hubieran hecho ellos, cómo hubieran reaccionado. Porque aunque ellos no hacían de la vida cotidiana familiar una cátedra ni una pedagogía deliberada, explícita, para nada. Ellos vivían con una extraordinaria sencillez y no eran personas que estuvieran sentando cátedra, y mucho menos en el entorno familiar. Pero sin embargo, con su propia conducta, el recuerdo de cómo actuaron en cada momento, es una cosa que me arroja mucha luz sobre la necesidad de la eticidad, del espíritu crítico, la necesidad de la preservación de la libertad creadora como un tesoro que no se puede desperdiciar, la responsabilidad ante el otro, ante la sociedad, pero la sociedad en abstracto, pero también ante el otro, ante el prójimo, ante el semejante. La profunda relación que tenemos con la historia, pero la historia, no solamente la historia que hemos heredado, sino la historia que está surgiendo todos los días, la historia que va a ser la historia, que es la que estamos viviendo ahora. O sea, ese compromiso, esa fidelidad a ciertos valores, esa confianza además en que la creación artística, en la medida en que desata las emociones, penetra un territorio donde los seres humanos se relacionan de una forma más profunda, que incluso a partir de la comunidad de ideas. O sea, las emociones acercan mucho, abren muchos corazones. Primero tiene que emocionarse uno y después tratar de transmitir esa emoción a toda costa y no dejar que se pierda. Toda esa visión del arte y de cómo que nos toca hacer a los artistas, a nosotros, sin proponérselos, fue la gran lección que me dejaron mis padres. José María, en estos últimos años de pandemia y a través de las redes sociales, hemos descubierto algunas personas, quizás otros ya lo sabían, al José María Whittier, poeta, literalmente poeta de la palabra, porque ya sabemos que es también un poeta de la música. Esto es nuevo, esto viene de más atrás y no lo sabíamos, y eso conlleva otra pregunta, es decir, ¿habrá por ahí algún proyecto de libro con poemas de José María Whittier? Los ha compartido, los hemos ido leyendo, son poemas realmente bellos y que representa eso. Yo estaba tranquilo con la idea de que alguien pensara que yo era un poeta como músico. No era suficiente con eso. Claro, no porque porque escribiera poesías con palabras, sino con sonidos, en fin, todo eso es muy halagador. Perdón, ¿en qué medida teme a que sea comparado con dos grandes poetas como Fina y Sitio? Ahí empieza un poco el problema. Yo sentía que yo me sentí siempre más cerca de la poesía que de ninguna otra manifestación artística. Desde que solamente era un pianista, solamente era un director de un grupo y solamente un compositor. Hice algunos versos de juventud, alguna canción con versos míos muy tempranamente, pero no escribía, ni me consideraba
ni tenía ningún motivo, ni ningún historial para considerarme un escritor. Eso sí, he sido un permanente y sigo siendo lector de poesía. En eso soy buenísimo, fíjate, ahí no tengo problema con la vanidad. Me considero realmente un gran lector de poesía. Eso lo aprendí desde muy niño. Yo digo siempre que la poesía la descubrí realmente antes que la música. La poesía es la voz de los poetas, que se reunían en casa y leían sus cosas. Y esa es la poesía que a mí me resultaba el alimento fundamental, y sigue siendo. En un momento dado de mi vida sentí la necesidad de escribir poesía de manera un poco compulsiva. Mis padres no vivieron ese proceso en mí. No, Fina tampoco. Tampoco. Aunque algunas cositas mías que sí eran públicas, a ella les gustaban mucho, sobre todo letras de canciones. Pero no poemas. Es decir, que yo no sé por qué, a mí me pasó eso en un momento dado. En un momento dado, quizás como le pasó un poco a mi esposa también con la pintura, que en un momento dado sintió ese llamado, ese misterio, ¿no? De que de pronto sentía necesidad de hacer algo y que era capaz de hacerlo además, en el caso de ella. A mí me pasó lo mismo. Y efectivamente yo publico mucho en mi perfil de Facebook. Disfruto y saco el máximo provecho de lo que te dije al principio, en otro momento, que es que como la música está cambiando siempre, y a mí me pasa con los versos, cada vez que yo pongo de nuevo un soneto, de nuevo un poema o un relato, nunca va a ser igual, le he cambiado varias cosas. Le tengo un poco de miedo a fijarlo de forma definitiva, cuando para mí siguen siendo un trabajo que está en evolución. Por tanto, no va a haber un libro de perfectible. poemas. Tendría yo que sentirme completamente satisfecho de cada palabra, y eso no lo veo muy cerca. Pero lo que sí te garantizo es que lo voy a seguir haciendo. Hay muchos proyectos en este año, según me dijo un ratico antes de comenzar a grabar. ¿Es así? ¿Qué podemos mencionar? ¿Hay alguna película, una banda sonora en curso? Hay una película dando vueltas ahí que estuve en conversaciones con un productor mexicano, que sería en esta primera parte del año. Hay muchos conciertos. La coyuntura del centenario de mi madre está disparando una demanda también, que bienvenida sea, ¿no? Pero en relación con eso, para conciertos en Cuba y fuera de Cuba. Estamos armando esa agenda ahora porque se está llenando. Se está llenando el año. También había muchas cosas que no se hicieron y que ahora se han retomado, sobre todo compromisos internacionales. Bueno, por lo pronto esperemos que Allí donde la luz, ¿no?, sea un éxito, y estoy convencida de que nos va a gustar muchísimo esa sonoridad que identificamos en su obra, que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas, de muchas generaciones de cubanos. Bueno, va a seguir alimentándose, y yo sí espero y confío en que haya pronto un libro de poemas de José María Vitier. Gracias por compartir estos minutos. Gracias a ti, gracias, te agradezco mucho. Nos vemos en Cubavisión Internacional. Hasta pronto.